Hoy estamos en Tailandia, el paraíso de las vacaciones. Pero hoy no quiero hablar tanto de lo turístico, sino de la cultura que he notado hasta ahora. Este país es una locura, y siempre fue uno de los destinos que más quería visitar. Está superando todas mis expectativas. Muchos dicen que Tailandia es un destino barato, pero me di cuenta de algo, no todo lo es, y lo que pasa es que a veces te quieren estafar. Aprendí esto de la manera difícil, pero al final me ayudó a ahorrar mucho dinero. Aquí, a los turistas, los quieren cobrar más caro por todo. No lo hacen con mala intención, pero está bastante marcado el regateo. Todo el mundo quiere cobrar más y pagar menos, y eso puede ser un poco estresante, sobre todo si no tienes mucha experiencia. Yo tuve que negociar algunos precios y, aunque no me gusta, fue necesario. Lo que me encanta de Tailandia es su comida. Es espectacular. Comer es muy barato, sobre todo si eliges comida callejera, aunque a veces no sabes de dónde proviene. Pero aún así, sabe increíble. Comer en restaurantes no es tan barato como pensaba. De hecho, es más caro que la comida en la calle, que es súper económica. Con $1 o $2 puedes probar varias delicias. Si te cae mal, no pasa nada, al día siguiente comes en un restaurante y listo. Comer en la calle es barato, pero también arriesgado. Si eliges bien los lugares para comer, como los modernos centros comerciales o lugares recomendados con muchas referencias y turistas, usando Google Maps, nunca te enfermarás. La comida es fresca y de alta calidad, con productos del mar y verduras increíbles. Por ejemplo, en Bangkok los tuk-tuk son pequeños, pero en Phuket son más grandes. La comida, por supuesto, es muy picante, pero yo ya estoy acostumbrado. Si no estás acostumbrado al picante,
Te recomiendo empezar poco a poco, te abre un mundo de sabores increíbles. El tráfico aquí es un caos. Cruzar la calle es todo un reto, y si el tráfico es fluido, no sabes cuándo es el momento adecuado para cruzar. A veces es mejor levantar la mano para pedir permiso. Hay bares donde las chicas esperan a la entrada. Me dijeron que muchas veces solo están ahí para atraer turistas. La pobreza es bastante visible, especialmente en Bangkok. He visto a personas ciegas cantando en la calle, pidiendo limosna, y madres con niños pidiendo dinero. En cuanto a los masajes, hay muchos lugares. Algunos son más tradicionales, con mujeres mayores vestidas como enfermeras. El turismo en Tailandia tiene una gran inversión, pero no es como en otros países donde encuentras cadenas internacionales. Aquí todo es más local, con negocios propios, lo que le da mucha identidad y cultura. La cultura tailandesa es fascinante, desde los tuk-tuk hasta la comida callejera, pasando por los famosos shows de ping pong. Whatever you want. Oh my God. Algo que hay que tener en cuenta es que te pueden cobrar de más. Por ejemplo, en los bares, siempre es bueno verificar 2 veces el precio antes de consumir. Son muy astutos con esos detalles. A pesar de la pobreza y esa cultura de querer sacar un poco más a los turistas, Tailandia es un país muy seguro.
Nunca sentí miedo de que me pasara algo, y en varias ocasiones dejé mis cosas en la playa sin ningún problema.